Antes de que los altares fueran de mármol, antes de que las catedrales se alzaran sobre las ciudades del mundo, hubo una iglesia que respiraba en susurros. Una fe que se transmitía en las catacumbas, entre lámparas de aceite y cantos prohibidos. Allí, entre mártires y conversos, surgió un pastor silencioso, olvidado por la historia, pero eterno en la liturgia. Su nombre fue San Sixto I. Y esta es su historia. La historia de San Sixto I comienza en una Roma que no es la que solemos imaginar. No la de los emperadores gloriosos ni la de los coliseos llenos, sino la Roma del subsuelo, de las comunidades escondidas. De los cristianos que caminaban entre la vida y el martirio con el corazón encendido por la fe. Corría aproximadamente el año 115 c. El imperio estaba gobernado por Adriano, uno de los emperadores más cultos y viajados que tuvo Roma. Admirador de la filosofía griega, del arte y la arquitectura, construyó templos, murallas y villas. Pero bajo esa superficie brillante se mantenía firme un principio: el culto imperial no podía ser cuestionado. Y los cristianos lo cuestionaban con su sola existencia. Los seguidores de Cristo eran vistos como subversivos. No ofrecían sacrificios a los dioses, no aceptaban al César como divino, se reunían en secreto y predicaban un reino que no era de este mundo. A ojos romanos, eso era traición espiritual y política. Fue en ese mundo donde nació y creció Sixto, probablemente en Roma, hijo de un hombre llamado Pastor. Los registros no dicen mucho sobre su familia, pero el nombre de su padre en Pastor parece una coincidencia divina. Como si el niño estuviera destinado desde el principio a ser guía de un rebaño en tiempos de lobos. En aquella época, la comunidad cristiana de Roma estaba aún muy cerca del eco de los apóstoles. Pedro había sido martirizado allí unas décadas antes. Pablo también. Sus tumbas eran puntos de peregrinación secreta. Y sus enseñanzas circulaban como brasas encendidas entre los fieles. La iglesia vivía en las casas, en los cementerios, en las grietas del imperio. Pero aún sin templos ni visibilidad, su fuerza era imparable. Cuando el Papa Alejandro I muere presuntamente también martirizado, la comunidad cristiana necesita elegir a un nuevo líder. Pero esta no era una elección como las que vendrían siglos después, entre cardenales y con votaciones públicas. No. Aquí la elección se hacía en la oscuridad, con oración, ayuno y un profundo discernimiento entre los presbíteros. Era más una llamada interior que una campaña. Entonces el nombre de Sixto comienza a resonar entre los hermanos. Se dice que era un hombre prudente, discreto, pero profundamente firme en la fe. Tenía el tipo de autoridad que no necesita gritar. Un tipo de paz que solo conocen los que han caminado muy cerca del dolor y de la esperanza. Fue elegido séptimo obispo de Roma, el séptimo sucesor de San Pedro, y con ello, heredó no solo un puesto de liderazgo, sino un peso espiritual y existencial enorme: guiar a la Iglesia en el momento más vulnerable de su historia. Su pontificado comenzó entre los años 115 y 116, y se extendió hasta cerca del 125 d.C., en pleno auge de la vigilancia romana. Sixto gobernó la Iglesia como quien protege una llama del viento, sabiendo que cualquier descuido podía apagarlo todo. San Sixto I no fue un papa de discursos, ni de tratados teológicos como harían otros siglos después. Su forma de liderar era silenciosa, pero profundamente litúrgica. A él se le atribuyen varias disposiciones que moldearon para siempre la forma en que los cristianos celebran la fe. Aunque los registros son fragmentarios, los antiguos catálogos pontificios coinciden en tres normas fundamentales que se remontan a su tiempo. 1. Solo los ministros consagrados pueden tocar los vasos sagrados. Esta decisión puede parecer mínima, pero es profundamente simbólica. En un tiempo en que la Eucaristía se celebraba en casas, con utensilios prestados o improvisados, Sixto quiso proteger lo sagrado. No era una cuestión de jerarquía, sino de reverencia. El cáliz y la patena, aunque simples, contenían el cuerpo y la sangre del Señor. Tocarlos sin preparación era como tocar el arca de la alianza en tiempos de Moisés. 2. El pueblo debe cantar el Sanctus junto al sacerdote.
Este gesto litúrgico, que hoy nos parece tan natural, nació de una teología profunda, la idea de que el pueblo no es espectador de la misa, sino copartícipe del sacrificio de Cristo. Al unir sus voces en el Santo, 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 los fieles se unen al cántico de los ángeles, creando un puente entre el cielo y la tierra. Sixto entendía que la liturgia no era un rito humano, sino un misterio eterno encarnado en la tierra. 3. Las iglesias deben recibir con respeto a los delegados del obispo de Roma. Esta regla, aunque más administrativa, muestra que Sixto ya estaba construyendo la noción de primacía del Papa, no por ambición, sino para preservar la unidad. En un tiempo en que las herejías crecían y los errores se esparcían rápido, era necesario establecer puntos de referencia firmes. Ser papa en el siglo II no era sentarse en un trono, era caminar entre la espada y la cruz. San Sixto I vivió no solo bajo la amenaza del imperio, sino también ante las divisiones que crecían dentro del propio rebaño. Y su lucha más grande no fue con soldados, sino con ideas venenosas disfrazadas de luz. Mientras Sixto organizaba la liturgia y fortalecía la reverencia al altar, una nueva batalla comenzaba a perfilarse en las sombras, la batalla contra las herejías. A diferencia de las persecuciones externas claras, violentas, abiertas, las herejías eran enemigos internos, difíciles de identificar, a veces incluso con apariencia de piedad. La amenaza gnóstica. Los gnósticos eran uno de los principales focos de desviación doctrinal en ese momento. Ellos enseñaban que el mundo material era una prisión, que el cuerpo humano era corrupto y que la verdadera salvación no venía por la cruz, sino por un conocimiento secreto, gnosis. Negaban la encarnación real de Cristo. Decían que Jesús solo parecía tener cuerpo, pero que en realidad era un espíritu disfrazado. Con eso, negaban la pasión, la cruz, y por tanto, también la Eucaristía, a ojos de San Sixto. Esto era una abominación sutil. Si Cristo no se encarnó, si su cuerpo no fue real, entonces su sacrificio también era falso. ¿Y qué quedaría del altar? Por eso, las normas que él instituyó no eran solo prácticas. Eran respuestas silenciosas a errores peligrosos. Al exigir reverencia hacia los vasos sagrados y participación activa en el Sanctus, estaba afirmando que Cristo sí se hizo carne, sí murió, sí se entrega realmente en cada misa. Mientras tanto, fuera de los círculos internos, el Imperio Romano seguía observando con recelo. El emperador Adriano, aunque no fue un perseguidor directo como Nerón, tenía una política ambigua, no buscaba cristianos activamente, pero si eran denunciados, podían ser castigados. Este sistema de vigilancia y delación creaba un ambiente de constante tensión. Las casas donde se celebraba la misa podían ser allanadas, los líderes de comunidad podían desaparecer de un día al otro, y el Papa vivía como un hombre sin sombra, cambiando de casa. Oculto, disfrazado a veces. Adriano recorrió casi todo el imperio. Visitó Egipto, Grecia, Hispania, Asia Menor. Pero en cada ciudad que pisaba, los cristianos sabían, nuestra vida pende de un hilo. Sixto sabía que su liderazgo no era eterno. Cada día podía ser el último. Por eso, apuró su misión. Fortaleció la liturgia, designó obispos fieles, mantuvo la unidad como quien planta raíces bajo una tormenta. Las fuentes históricas coinciden. San Sixto I murió mártir, pero los detalles son escasos. No hay registros de juicio ni de sentencia pública, ni de último discurso. Una tradición dice que fue arrestado mientras celebraba la misa en una casa cerca del Vaticano. Otra, que fue delatado por un simpatizante gnóstico. Lo único que parece cierto es que fue asesinado por su fe, probablemente en secreto, como muchos otros obispos del siglo II. Algunos escritos antiguos afirman que sus restos fueron sepultados en la colina vaticana, no lejos del lugar donde reposaban los huesos de San Pedro. Ese gesto de enterrarlo cerca del apóstol revela el respeto que su figura inspiraba. Murió sin espada, sin ejército, sin defensa, pero dejó una iglesia más sólida que nunca. Su sangre no apagó la llama.
la alimentó. Con el paso de los siglos, los grandes papas teólogos y reformadores llenaron las páginas de la historia. San Sixto I, en cambio, quedó envuelto en el silencio, pero su nombre no desapareció. En el canon romano, en las misas más solemnes, su nombre aparece entre los mártires. Y durante siglos, su fiesta se celebró el 6 de abril, fecha en que, según la tradición, entregó su vida por Cristo. Un relato piadoso de los primeros siglos dice que, justo antes de morir, Sixto habría pronunciado unas palabras que resonaron entre los fieles presentes: «No he defendido mi vida, he defendido el altar». Y con esa frase desapareció de la historia visible, pero quedó grabado en la historia eterna. Muchos papas escribieron cartas, dictaron cánones, combatieron doctrinas, pero algunos simplemente custodiaron el misterio. San Sixto fue uno de ellos. Un guardián del altar, un vigilante del silencio. Su pontificado puede parecer breve, sus acciones pequeñas, pero lo que sembró permanece aún hoy, cada vez que el pan se parte, cada vez que se eleva el cáliz. En la teología cristiana más antigua, el altar no es solo una mesa. Es una prolongación del Gólgota, un eco perpetuo de la cruz. Lo que Cristo ofreció una vez en el Calvario se actualiza al sin repetirse en cada misa. San Sixto I entendía esto profundamente. Por eso, protegía el altar como se protege la tumba de un mártir. Cuidaba los vasos como si fueran reliquias. Hizo del Sanctus una adoración coral, donde el pueblo no solo asiste, sino participa como cuerpo místico. Su espiritualidad no se centraba en conceptos abstractos, sino en el gesto, el rito, la reverencia. Y en eso se asemeja a las figuras del Antiguo Testamento. La figura de San Sixto I recuerda a ciertos personajes bíblicos. Su amor por lo sagrado, su silencio, su firmeza, evocan nombres como Aarón, el primer sumo sacerdote, que entraba al Santo de los Santos solo una vez al año, temblando ante la presencia de Dios. Samuel, que desde niño servía en el templo y escuchó la voz de Dios en la noche. El profeta Elías, que se refugió en una cueva, huyendo de la persecución, y encontró a Dios no en el fuego ni en el trueno, sino en la brisa suave. Así también San Sixto, sin tronos, sin espada, sin estruendo, pero con el alma orientada al misterio. La Iglesia del siglo II no tenía basílicas, no tenía visibilidad pública, pero tenía una cosa que ninguna persecución podía destruir: raíces. San Sixto fue un cultivador de esas raíces. A él le tocó cuidar la identidad litúrgica. Cuando los cristianos aún eran confundidos con sectas judías o filósofos orientales, él delimitó con discreción qué era cristianismo auténtico y qué no. Podemos decir que, gracias a papas como él, el cristianismo no se perdió en la bruma de su tiempo. Sobrevivió porque tuvo guardianes, porque hubo hombres que, en lugar de buscar fama, prefirieron proteger lo eterno. Hoy, en un mundo saturado de palabras, de discursos, de gritos ideológicos, la figura de San Sixto I se levanta como un testimonio diferente. Él no escribió tratados, no debatió con emperadores, no dejó frases célebres, pero dejó un ejemplo: que hay batallas que se libran de rodillas, que hay reformas que se hacen desde el altar, que hay liderazgos que no necesitan ruido, solo santidad. Eso lo hace eterno. Hoy, más de 1800 años después de su muerte, cuando un sacerdote eleva el cáliz en una pequeña capilla o en una catedral llena, cuando el pueblo canta el Sanctus en cualquier idioma, cuando alguien comulga con devoción, San Sixto I está presente, no porque lo recordemos, sino porque vivimos lo que él defendió con su vida. Él no buscó el poder, no defendió una ideología, no trató de hacerse escuchar. Su única causa fue el altar, su único objetivo fue que Cristo siga siendo el centro. Por eso, aunque su nombre no esté en los libros de historia, está en el cielo. San Sixto I, séptimo sucesor de Pedro, mártir del silencio, guardia del altar, eco del misterio, ruega por nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a hacer algo muy sencillo pero poderoso. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ninguna de estas historias que iluminan el alma.
Dale me gusta a este video si sentiste la presencia de algo más grande mientras lo escuchabas. Comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza. Fe y memoria, que San Sixto I interceda por ti y que la luz del altar te acompañe siempre.